Pasamos ahora a considerar algunos aspectos referentes a la estructura del ADN y de los cromosomas y el funcionamiento de algunos genes. Esta información es bastante necesaria para los estudiantes de fisiología vegetal avanzada, ya que la mayoría de los procesos del metabolismo, del funcionamiento, del crecimiento y desarrollo de las plantas ya no se estudian desde el punto de vista bioquímico, enzimático o de estructuración, sino que se está conociendo los orígenes primarios de los procesos, es decir, la regulación génica, los genes y las proteínas responsables de que los procesos ocurran. De tal forma que la comprensión de un poquito de biología molecular, un poquito de genómica, permite la interpretación adecuada de los artículos y permite comprender de una manera más precisa los procesos y los eventos del metabolismo de las plantas. De forma que debemos sumergirnos ligeramente en lo que es la biología molecular para comprender de mejor manera y con mayor competencia los procesos vinculados con la aplicación hortícola. Parece mentira, pero esto nos da muchas luces referentes a los procesos de manejo hortícola que realizamos de manera regular, y conociendo esta información nosotros podemos eh, tomar decisiones más adecuadas y justificar o comprender mejor la aplicación de algunas determinadas prácticas. Por ejemplo, los de la bioestimulación, el uso de reguladores de crecimiento, el uso de licitores, el efecto de los microorganismos benéficos. Todas esas cosas están bastante relacionadas con la comprensión a nivel molecular. Bueno, entonces vamos adelante. En primer lugar, hablemos de la parte fundamental, cómo se organiza el ADN en la cromatina del núcleo en reposo y en los cromosomas del núcleo en división. Una célula humana contiene aproximadamente 2 metros de ADN, pero el tamaño de una célula humana está alrededor o por debajo de 20 micrómetros. Entonces, la tarea gigantesca a la que se enfrenta la naturaleza es la necesidad de empaquetar un filamento de 2 metros de longitud agrupado en 46 unidades o cromosomas en una estructura que mide 0,06, cuando muy grande 0,20 milímetros, y en la mayoría de los casos 0,006 milímetros de diámetro. O sea, cuando estamos hablando de estructuras de 6 micrómetros a 20 micrómetros, la necesidad de plegado es muy vasta. La longitud de la información genética en los eucariotas puede explicar la división en cromosomas independientes. La razón de la existencia de los cromosomas puede ser justificada en que una molécula tan delgada y tan larga puede ser difícil de ser procesada en la naturaleza y de ser conservada adecuadamente, y por ello se piensa que se dividió en cromosomas. Eh, los cromosomas están hechos de una mezcla, no es solo ADN, sino de ADN más proteínas, y eso da como resultado que ese material se le llama cromatina. Ya lo mencionamos anteriormente cuando hablamos del núcleo. Las proteínas que predominan en la cromatina son las llamadas histonas, que son proteínas sumamente conservadas, lo que nos da una indicación de que son tan importantes que la evolución no puede actuar muy fuertemente sobre ellas, porque si se modifican mucho se ve perjudicada la herencia del individuo que sufre esas mutaciones. Esas histonas son conocidas, se llaman histona 1 o H1, histona 2A, histona 2B, histona 3 e histona 4. Tienen una estructura, como dijimos, sumamente conservada en la evolución. Durante la interfase del material genético se observa como una masa de cromatina formando el núcleo, y este empaquetamiento es flexible y, sobre todo, dijimos, muy importante, este empaquetamiento tiene que ser lo suficientemente denso como para que el ADN quepa en el núcleo, se encuentre adecuadamente protegido, pero lo suficientemente laxo como para que puedan acceder a él las enzimas encargadas de la síntesis de ARN mensajero, que será el que dirigirá la producción de las proteínas y enzimas que se encargarán del metabolismo celular. Durante la división se comprime
hasta 10 veces más, volviéndose reconocibles los cromosomas por la acción de la histona H1. La histona H1 actúa como un retractor que hace que los complejos de histonas se junten uno al otro y hagan que se haga más compacta la cromatina. El ADN en los individuos puede estar empaquetado y quiescente o presentar una actividad variable diferencial de acuerdo al tejido y al estado de desarrollo. Debemos estar pendientes de esto y es muy importante. El ADN, en el concepto que estamos viendo en este momento, más adelante lo vamos a modificar un poco, contiene la información genética necesaria para la síntesis de las proteínas de naturaleza enzimática que se van a ocupar del metabolismo celular. Esa es la forma simple, no vamos a agregar, las complicaciones las agregaremos un poco más adelante. Pero todas las células del cuerpo de un organismo multicelular, dígase una planta superior, dígase un animal de alto nivel evolutivo, todas esas células no están realizando las mismas funciones. O sea, los requerimientos metabólicos de una célula de hígado no pueden ser iguales a los de piel o a los de retina o a los del sistema sanguíneo o a los de un músculo o en una planta. Los requerimientos metabólicos de una célula acompañante que está en el floema no van a ser iguales a los de una célula epidérmica o de una célula del clorénquima o de una célula de un parénquima amilífero. Cada una tiene un requerimiento diferente. Por tanto, las regiones del ADN que están activas en cada una de esas células no serán las mismas. La cromatina tiene que garantizar que la región que se necesita que esté activa esté suficientemente expuesta y accesible para las proteínas encargadas de esa expresión génica y puede, por el otro lado, guardar o dejar de exponer a esos genes que ya nos van a ser utilizados. Eso ocurre tanto en el espacio, como lo acabo de decir, la ubicación, una célula de parenquima clorofiliano o una célula acompañante del floema, de un tubo criboso del floema, pero también ocurre en el tiempo. O sea, aquellos genes que se expresan en el cotiledón no necesitan ser expresados hasta la siguiente generación, porque la planta solo tiene cotiledones durante un periodo muy breve de su existencia. O los genes relacionados a la reproducción, a la inducción floral, no tienen que ser expresados durante la fase plantular o la fase juvenil, sino que solamente se expresan en la fase adulta. Por tanto, existen algunas regiones del ADN que tienen que permanecer empaquetadas y quiescentes, mientras que otras que tienen una actividad variable tienen que estar expuestas. El orden superior de empaquetamiento es el cromosoma. Por debajo del cromosoma, la unidad que sigue en nivel de rango estructural es la fibra de cromatina, que tiene 30 nanómetros de diámetro. La fibra de cromatina se curva formando bucles que se anclan en un andamiaje proteico que se encuentra en el eje del cromosoma. O sea, existe un filamento y un grupo de proteínas ubicadas en el eje del cromosoma que hace que la fibra de cromatina quede agarrada allí formando una especie de bucle o rizo. Las fibras de cromatina se anclan a la matriz nuclear para mantener la organización durante la interfase. O sea, ¿te acuerdas de la matriz nuclear? Aquella región de filamentos intermedios que se encuentra en la cara interna de la membrana nuclear. Allí se encuentran anclados los cromosomas cuando son cromatina para poder configurar una estructura esférica de núcleo y no enredarse, no regarse, y no voltearse y no mezclarse. Para poder mantenerse organizados, ellos quedan anclados en esa matriz nuclear que mencionamos previamente cuando estábamos hablando de núcleo. La fibra de cromatina se compone de un solenoide, que es una superhélice que tiene de 6 a 7 nucleosomas por vuelta que mantiene y se mantienen unidos gracias a la histona 1. Recuérdense, los nucleosomas son las unidades formadas por una vuelta y fracción de ADN alrededor de un octámero de estas moléculas o proteínas especiales llamadas histonas. Ahí participan histona H2, histona H2A, histona H2B, histona 3 e histona 4.
La que no participa es la histona 1. La histona 1 se mantiene en los espacios entre nucleosomas y ella es la que permite una compactación rápida o un alargamiento rápido. Cada nucleosoma es un disco compuesto por proteínas denominadas histonas y dan aproximadamente 2 vueltas, una vuelta y fracción. Aquí se puede ver en un proceso de microscopía muy complejo en el que se tiñó la cromatina de fucsia y se le dio fluorescencia al andamiaje central de proteínas de anclaje. Se puede ver cómo los bucles de cromatina salen y entran, llegan al andamiaje y vuelven a salir y vuelven a entrar. Esto que estamos viendo aquí en fucsia es un único filamento que constituye una única molécula de ADN extremadamente larga, agarrada en el andamiaje de proteína que se hizo brillante gracias a esa estructura. Aquí vemos la representación por medio de un modelo de cómo vemos el cromosoma y las partes que se suelen reconocer en un cromosoma cuando se observa morfológicamente y no desde el punto de vista molecular. Acá vemos otra vez un modelo que nos muestra cómo podríamos hablar de los diferentes órdenes de magnitud en que está organizado un cromosoma. Podemos ver acá el filamento de ADN solo, luego dando vuelta alrededor de las histonas para formar el nucleosoma, luego los nucleosomas compactándose gracias a la H1 para formar el filamento de cromatina, luego está anclando formando los bucles sobre el anclaje y luego el anclaje formando una superhélice para formar el cromosoma. Los nucleosomas. En los procariotas el ADN está asociado a proteínas estructurales HU, IHF, H1 y P y reguladoras formando un nucleoide. En los eucariotas el ADN interacciona con las acciones histonas del nucleosoma y se enrolla 145 pares base y deja libre una región de enlace aproximadamente 60 pares de base. Cada nucleosoma al conjunto, llamamos nucleosoma al conjunto formado por el nucleosoma y su región de enlace, se llama mononucleosoma, eso es un poco trascendente y abarca más o menos 200 pares de base. Las histonas son proteínas básicas ricas en lisina y arginina. Las histonas se enlazan con el ADN y forman complejos muy estables y son relacionados con la expresión génica. Es muy importante. Resulta ser que las proteínas encargadas de copiar para generar el ARN mensajero que lleva la información genética que se va a traducir en proteína, tienen que leer al filamento de ADN pasando por en medio y por encima de las histonas que no se van a soltar. Ellas se aflojan para que pase la enzima, pero no se sueltan. Aquí vemos otra estructura donde podemos ver una célula, digamos de 6 micrómetros, de 10, de 12 micrómetros de diámetro, que tiene un núcleo y en el interior del núcleo están los cromosomas y esos cromosomas almacenan o empacan un filamento de ADN en caso de un ser humano de 2 metros de longitud. En el caso de algunos vegetales de mayor longitud aún. La quinta histona, que llamamos H1, se une al exterior del nucleosoma y contacta el ADN no unido y es el que actúa como retractor. Hay algunas secuencias del ADN que no permiten que se formen nucleosomas en su superficie. Esas suelen ser secuencias de alta actividad transcripcional, o sea, regiones del ADN donde se tiene que estar transcribiendo de manera constante. Eso suele dar lugar a genes que llamamos de expresión constitutiva. Recordémoslos porque lo leerán por allí. Un gen de expresión constitutiva es uno que está siempre encendido. ¿Quiénes están siempre encendidos? ¿Quiénes siempre necesitamos que estén encendidos? En el caso de las plantas, los genes relacionados con la respiración. La planta no deja de respirar. Las enzimas involucradas en la respiración no dejan de ocurrir nunca y por tanto ese gen siempre tiene que estar encendido. Es un gen constitutivo. Igualmente sucede con los genes relacionados con la fotosíntesis o con los genes relacionados con la síntesis de componentes de la membrana plasmática. Esos tipos de genes son constitutivos y las regiones donde se inicia la transcripción de esos genes suelen ser resistentes a la formación de nucleosoma para mantenerse siempre disponibles para el anclaje de las proteínas que hacen el copiado.
En términos generales, la organización en solenoides reprime la expresión génica y el grado de represión es afectado por el nivel de empaquetado. O sea que el cromosoma y la cromatina no están empaquetados al mismo nivel de compactación en todas sus regiones, y algunas regiones que se tienen que transcribir estarán menos empaquetadas y otras regiones que no necesariamente o jamás se deben transcribir quedan sumamente empaquetadas. ¿Cuál región no se debe transcribir jamás? Por ejemplo, las relacionadas con el proceso embrionario. Las regiones de proceso embrionario, una vez que finalicen el proceso embrionario, pueden ser empaquetadas porque no se utilizarán hasta la siguiente generación. Acá vemos un esquema donde se puede observar los diferentes niveles de organización que experimenta el ADN. Tenemos del lado izquierdo el filamento de ADN, luego viene la formación del nucleosoma, después la formación del mononucleosoma con el filamento que lo lleva hasta 200 pares de base, luego la compactación por acción del histona H1 formando la fibra de cromatina, luego la fibra de cromatina anclándose sobre el andamiaje proteico que permite la formación de los bucles, luego esos bucles compactándose aún más, compactándose hasta formar un cromosoma que lo tenemos aquí al lado derecho. Ajá. Pasamos entonces a clasificar la cromatina. Toda la cromatina, como dijimos antes, debido a cuestiones funcionales, no puede tener una misma estructura. La cromatina tiene que tener una estructura diferencial para tener diferentes grados de accesibilidad. Entonces así vamos a clasificar la cromatina. La primera que hemos mencionado, que la vislumbramos cuando estábamos hablando de núcleo, es la heterocromatina. Llamamos heterocromatina a las regiones más densamente teñidas de los cromosomas. En la antigüedad, cuando no se conocía de biología molecular, se sabía que los cromosomas no se teñían iguales y que se le formaban bandas, unas zonas más teñidas y unas menos teñidas. La más teñida se le llama heterocromatina. Y esta heterocromatina es precisamente la que corresponde a las regiones que o no transcriben nunca o transcriben con muy baja frecuencia. Si se inserta un transgen de modo experimental en esa región, esa quedará inactivo, o sea, experimentará una cosa que llamamos silenciamiento génico por efecto posicional. O sea que el transgen que hemos insertado se colocó correctamente en el genoma de la planta, pero al caer en una región de cromatina que tiene muy poca tasa de transcripción, el gen no se expresará. La heterocromatina, ¿dónde está? Se encuentra franqueando el centrómero. Por supuesto, en el centrómero y en sus zonas aledañas. ¿Por qué? Porque el centrómero es el agarradero de la molécula. También se encuentra en los extremos, en los telómeros de los cromosomas y en algunos otros lugares intermedios del cromosoma. En un caso curioso que es la hembra de los mamíferos, incluyendo el humano, uno de los dos cromosomas X se heterocromatiniza por completo, formando una cosa que se llama el cuerpo de Barr. De tal manera que en un ejemplar femenino de cualquier mamífero, uno de los dos cromosomas está completamente hecho cromatina de los cromosomas X y no expresa ningún gen, mientras que el otro se expresa completamente. El paso de un tipo de cromatina a otro es un proceso dinámico y puede ser frecuente en algunos casos, en otros nunca pasa. La heterocromatina se puede transformar en la forma disponible de la cromatina, que es la eucromatina, que ya mencionamos también previamente, y representan diferentes grados de condensación del material genético, o sea, diferentes grados de accesibilidad. Cuando vamos a la eucromatina, en este caso son las regiones menos densamente teñidas del cromosoma. Morfológicamente se les puede distinguir de esa manera y eso corresponde a que tienen un empaquetado con un arreglo más flojo, con menor condensación del ADN porque tiene que haber mayor accesibilidad. Eso corresponde con la cromatina activa, o sea, aquella que tiene un nivel relativamente alto de expresión. Y vamos a distinguir allí dos regiones. Una que es la cromatina activa, la que se está expresando en ese momento, y la cromatina inactiva, que no se está expresando, pero que potencialmente y en cualquier momento podría llegar a expresarse.
En distintos tejidos, las regiones de cromatina activa e inactiva son diferentes, como mencionamos. Si el tejido está haciendo translocación de productos de fotosíntesis, va a tener unos genes activados y otros no. Y si el tejido está haciendo almacenamiento de sustancias en un órgano de reserva, no va a tener activos los mismos genes que el que está haciendo fotosíntesis o que el que está haciendo este soporte o alguna otra función de la planta. Entonces, por ello, diferentes regiones de cromatina pueden estar en un momento en condición activa o inactiva, pero al estar en eucromatina potencialmente pueden empezar a entrar en expresión si fuera necesario. La diferencia entre los nucleosomas de los dos tipos no estará claramente definida, eso todavía no se entiende, pero se tiene entendido o se cree que el nucleosoma de la cromatina activa es más flojo y permite el paso de las enzimas de copia con mayor facilidad. Ahora vamos a hablar un poco de los genes, conocido ya, hablado un poquito de cómo es el ADN, cómo se organiza la cromatina y todo. Hablemos un poco referente a los genes. Muy importante para nosotros comprender lo que se refiere a la expresión génica, porque todo evento del metabolismo de una planta está relacionado directamente con la expresión de un gen o un grupo de genes que se encarga de regular ese evento. El empaquetado del ADN debe garantizar que la información genética esté suficientemente accesible para las enzimas encargadas de ello, es decir, las ARN polimerasas y ADN polimerasas, las enzimas reparadoras y las proteínas reguladoras. Todas ellas tienen que tener acceso al ADN para que pueda ocurrir la expresión génica. En los procariotas son pocas las regiones del genoma que están inactivas. ¿Por qué? Porque un procariota es unicelular y casi todas las funciones de su vida tiene que realizar la misma célula y por tanto ella no tiene una distribución del trabajo por espacio. En cambio, los eucariotas existe diferencias del trabajo celular de acuerdo a la posición y de acuerdo a la edad, lo que hace que existen regiones del ADN que debe estar accesible, mientras que otras pueden dejar de estar. Un criterio importante para la expresión génica es la accesibilidad. La conformación del ADN en superenrollamiento puede influenciar el acceso a la información asociada en regiones particulares. Ese es un criterio de regulación génica. Una forma como la planta regula la expresión de sus genes es por accesibilidad. Puede estar bloqueada una región o puede estar libre y eso permite que aparezcan unos genes o que no aparezcan. Por cierto, esta información, este elemento es clave para que ocurra un fenómeno que actualmente está muy en boga de estudiar y que ha venido surgiendo en los últimos 20 años, que es el fenómeno de la epigenética. Los fenómenos epigenéticos suelen ocurrir al nivel de accesibilidad en muchos casos. Durante la recombinación, la replicación, la transcripción, la estructura de la cromatina cambia y las histonas colaboran temporalmente con las proteínas de diversa índole para que realicen su función. O sea, es un proceso dinámico. El control de la expresión de un promotor en procariotas en ocasiones implica la formación de un aro en que unas secuencias pueden ser reconocidas por el ARN polimerasa y están cubiertas por proteínas represoras que están unidas a la molécula de ADN para estabilizar. En otras palabras, muchas veces para que se pueda ocurrir la expresión génica, para que pueda haber acceso a una región y expresar un gen, se necesita que se forme un aro o una configuración particular del ADN y ello ocurre gracias a secuencias que se encuentran en ubicación remota. Para esa ubicación remota tiene que haber una accesibilidad. Si hay alguna proteína o alguna sustancia tapando, bloqueando el acceso a esa región, esa transcripción no podrá ocurrir. La deposición de nucleosomas en regiones promotoras contribuye a inhibir a la ARN polimerasa en la iniciación de la transcripción. Aparentemente, la enzima es incapaz de unirse a promotores donde está un nucleosoma depositado.
Ese es otro control por accesibilidad. Es decir, si se forma un nucleosoma en la región inicial, no hablemos de promotor aún, que ya no vamos a ver con más detenimiento, en la región inicial de un gen, si el nucleosoma se deposita en la región inicial de un gen, la polimerasa encargada de producir el ARN mensajero no podrá anclarse, no podrá acceder a esa región inicial, y si no tiene acceso a la región inicial, no podrá transcribir el gen y no podrá haber expresión de ese gen. Por tanto, ese fenómeno controlado por esa proteína no dará lugar. La conformación de ADN por superenrollamiento puede influenciar el acceso a la información asociada a regiones particulares. También puede suceder que en algunas regiones el ADN se enrolle tan apretado que no permita que las enzimas tengan acceso. Todos esos mecanismos son al azar. Todos esos mecanismos son controlados por diferentes fenómenos ambientales o internos de la planta que permiten que la planta bloquee algunas regiones y evite que ocurran algunos procesos, o lo contrario, desbloquee regiones y facilite que ocurran algunos procesos. Otras formas de control de la expresión de los genes y por tanto de control del desencadenamiento o de la detención de procesos metabólicos. 1. Los factores de transcripción que facilitan cambios estructurales en las histonas que contribuyen a la activación génica. Un factor de transcripción es una señal química que viaja por el citoplasma y que desencadena un proceso. Nosotros podemos con el manejo hortícola suministrar esos factores de transcripción, engañar a la planta y darle una señal para que ella realice un proceso que nos interese. En ese caso podemos recurrir a bioestimulantes, a reguladores de crecimiento, podemos recurrir a diferentes sustancias que van a engañar a la planta y la van a hacer actuar de la manera que nos interese a nosotros. Se ha encontrado que, por ejemplo, las acetiltransferasas y las deacetilasas, que forman complejos con ciertos factores de transcripción, pueden remodelar una región determinada de la cromatina. O sea, ellos tienen la capacidad de llegar a remodelarla, a hacerla accesible o inaccesible. Cuando la ARN polimerasa se topa con un nucleosoma, puede detener la transcripción o puede transcribir a través de él. Eso va a determinarse de acuerdo al nivel de capacidad de apretado que tenga ese nucleosoma. Aquí tenemos un ejemplo. Del lado izquierdo tenemos un nucleosoma cerrado. Allí están las histonas H4, H3, H2B, H2A, formando un octámero, y tenemos el filamento de ADN que contiene la información genética que se necesita expresar, dando su vuelta, no sé, 8, creo que es, sus casi 2 vueltas alrededor del octámero de histonas para formar el nucleosoma. En el caso de los que están flojos, el nucleosoma se abre de esta manera y permite que la enzima que se va a encargar de copiar y producir el ARN mensajero pueda discurrir, pueda circular sobre el ADN y pueda copiarlo. Ajá. Una vez que tenemos una idea más o menos cómo se controla la expresión génica a este nivel, existen otros niveles que iremos posteriormente dilucidando de control de la expresión génica. También podemos describir a los elementos del genoma. O sea, vamos a hablar. ¿Qué es el genoma en primer lugar? El genoma es el conjunto total de los genes y las secuencias reguladoras que contiene una especie, que posee una especie. Ese genoma es característico de la especie y tiene bemoles o modificaciones que son a su vez característicos del individuo. Pero todo dentro de un patrón general. Ese patrón general de organización es el que describe a la especie. ¿Cómo podemos clasificar ese ADN? Ese ADN, sorpresa de información para algunos, otros seguro que ya lo saben, el ADN no solo contiene información genética. De hecho, una porción pequeña del ADN de todo el genoma de un individuo contiene información genética que se va a convertir en proteínas, enzimas
que posteriormente afectarán el metabolismo. Existe otra enorme cantidad de componentes del genoma que no codifican información genética, pero no por ello dejan de tener función, tienen funciones auxiliares. Imaginemos que el genoma es como un libro de instrucciones o como un recetario. El genoma es un recetario y las recetas son los genes que contienen información para las diferentes recetas de proteínas que serán las enzimas que realizarán las funciones metabólicas en la planta. Resulta ser que un libro de recetas no solamente tiene recetas, tiene además de recetas, tiene portada, tiene lomo, tiene forro, tiene tapa externa, tiene tapas internas, tiene espacio para las notas al final, tiene costuras, pegamento, y todas esas partes dan como función el que tengamos un libro. De igual manera el genoma tiene secuencias de ADN que cumplen funciones de separación, de regulación, de lugar de sostén, de zonas para plegamiento del ADN, una cantidad de instrucciones que se necesitan para que esos genes realicen una correcta expresión génica, pero que esas secuencias de manera directa no implican la formación de una proteína. Entonces vamos a describir algunos de los elementos del genoma. Existen, usted puede ser que en otra literatura se consigan otras clasificaciones, pero vamos a darle una clasificación más o menos genérica. Cuando vamos a clasificar el ADN eucariótico en el genoma ubicado en el núcleo de las plantas superiores, nos encontraremos en primer lugar genes que codifican proteínas de secuencia única, lo que uno se imagina cuando estudia genética. O sea, una única secuencia en el ADN que contiene la información genética para producir una proteína que se convertirá en una enzima que posteriormente incidirá en alguna parte del proceso metabólico de la planta. Ese es el punto 1. Luego están dos ADN en copias múltiples, o sea, algunos genes que no solamente existen de manera individual, sino que existen varias copias. De esas vamos a encontrar las secuencias funcionales, o sea, ADN en varias copias y todas esas copias sirven. Dentro de esas secuencias funcionales hay familias de genes codificantes, o sea, un grupo de genes en los que todos realizan una misma función, pero de diferente manera. Por decir algo, todos dan receta de galleta, pero una es para receta de galleta de chocolate, otra para receta de galleta de coco, otra para galleta de limón, otra para galleta de vainilla. O sea, todos hacen funciones muy similares entre sí, pero no exactamente iguales. Eso lo llamamos familias de genes codificantes. Todos producen algo, pero ese algo no es exactamente igual. De ellos vamos a encontrar familias de genes dispersos, o sea, esas recetas o esos genes no están ubicados todos uno detrás del otro en un mismo cromosoma, sino que están dispersos en diferentes partes del genoma. Y familias de genes en tándem. En ese caso tenemos que sobre un mismo cromosoma en secuencia se encuentra una serie de genes que son muy similares entre sí y que por tanto constituyen una familia de genes. Luego, dentro de secuencias funcionales, nos podemos encontrar la primera cosa rara que les podemos mencionar aquí. Una secuencia que sea funcional pero no codifique. O sea, que no traduce o no se convierte en una proteína. Se trata de secuencias funcionales no codificantes. Actúan para regular, para facilitar el anclaje, para facilitar el desprendimiento de una enzima, para decir cuándo, dónde, cómo se expresa un gen, para decir cuándo, dónde, cómo no se expresa un gen. Esas son secuencias entonces que son funcionales, que se traducen en algo, pero que no producen una proteína. Son muy importantes, muy, muy importantes. En segundo lugar, dentro de los ADN de copia múltiple encontraremos secuencias con función desconocida. Y aquí debe la ciencia reconocer que todavía, y puede ser que nunca, lleguemos a tener la competencia necesaria para comprender todo el ADN. Hay secuencias que no sabemos para qué sirven, pero si están ahí es porque sirven para algo. Igualito como cuando uno destapa una computadora, un celular o el motor de un carro, en mi caso, que no sé de mecánica. Que yo no sé para qué sirve eso que está ahí adentro, pero si está ahí adentro es porque se necesita, porque si no, no lo estuviera. Yo destapo una computadora y veo piececitas y no sé para qué sirven,
pero esas piececitas que yo no sé para qué sirven, no quiere decir que no sirven. Si hay un ingeniero electrónico que las puso ahí y por algo las puso ahí. Yo soy el que no lo sé. De igualmente sucede con el ADN. Nosotros tenemos una secuencia que no sabemos por qué están ahí ni qué hacen, pero algo hacen. ¿Cuáles pueden ser? Uno, el ADN centromérico altamente repetitivo. De hecho, es difícil clonar ese ADN, es difícil secuenciarlo porque son repeticiones muy largas de secuencias similares. Eso está ubicado alrededor de las regiones de los centrómeros y de él se sabe poco todavía acerca de su función. La segunda categoría, las repeticiones en tándem de número variable. Existen vastas regiones del genoma de los individuos en los que se repite un mismo motivo, una misma secuencia de pares de base, una, otra, muchas veces. Y últimamente se ha descubierto algunas funciones de ella. Aparentemente esos son los lugares donde se almacenan secuencias que sirven para el sistema inmune, por ejemplo en las bacterias. Y esa es la base de una tecnología que llamamos de manejo de ingeniería genética que se llama CRISPR-Cas. La tecnología CRISPR-Cas está montada sobre un sistema de repeticiones en tándem de número variable que determina un sistema inmune de respuesta al ataque de virus por parte de bacterias. De bacterias, creo que son de ambientes extremos. Tercero, las secuencias transponibles. Son secuencias que en algún momento del desarrollo del individuo, de la especie, han saltado de un lugar a otro. Y se han puesto y se han multiplicado y se han puesto a lo largo de la estructura del genoma. A esas secuencias transponibles se les llama transposones. Algunos se mueven como ADN, o sea, se corta el pedacito de ADN y aparece en otro lado. Algunos se mueven como ARN, es decir, transcriben a un ARN y ese ARN por un retrovirus o por alguna enzima que tenga propiedades retrovirales, se retrotranspone y se convierte en ADN nuevamente y se inserta en otro lugar. Y hay unas que se llaman secuencias relativas a retrovirus, que son segmentos que parece ser de retrovirus que quedaron atrapados en el ADN de los individuos. ¿Qué función tienen? Todavía no sabemos, pero eso no quiere decir que no sirven para algo. Y en tercer lugar está el ADN espaciador, es decir, el ADN que tiene como función generar un espacio entre las estructuras para que ocurra la adecuada hibridación y el adecuado copiado y los procesos de manera apropiada. Entonces, como podemos ver, en el genoma de un individuo existen muchas más cosas que un ADN. Incluso en algunos genomas se habla de que solo el 6% o solo el 5% del ADN corresponde con la categoría 1, genes que codifican proteínas de secuencia única, y todo lo demás suelen ser partes que no conocemos para qué sirven. Ajá, esto era la explicación de lo anterior y ya lo mencionamos. Ahora vamos a la parte final del tema que me interesa mucho que veamos y lo vamos a ver de manera invertida. En la presentación aparece primero un gen típico de un eucariota, pero vamos a ver primero el gen típico de un procariota. Pasamos a la siguiente lámina, aquí está, podemos observar. ¿De qué se trata? Vamos a describirlo. Lo que tenemos acá frente a ustedes es el gen operón de la lactosa de Escherichia coli, que es una bacteria muy conocida y muy utilizada para la biología molecular. Gen operón, se le llama operón porque actúa de una manera como un operador, como una operadora telefónica. El gen operón de la lactosa. Vamos a darle un poco de contexto. Cuando E. coli, que es una bacteria del reino bacteria, muy utilizada en laboratorio, entra en contacto con la lactosa, él sintetiza unas enzimas que le permiten aprovechar la lactosa como fuente energética. La bacteria no tiene de manera constitutiva transcribiendo esos genes porque es una pérdida de energía para la bacteria sintetizar enzimas degradadoras de lactosa si no hay lactosa en el ambiente. Entonces, por ahorro energético, existe un gen que actúa como operador que controla
la síntesis de esas enzimas relacionadas con la degradación de la lactosa para el momento en que la lactosa aparece. Luego, la lactosa cuando aparece debe ser degradada a a glucosa y galactosa. Recuérdense que la lactosa es un dímero formado por glucosa, una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Entonces aquí tenemos la lactosa, está aquí como una bolita anaranjada. La lactosa es un dímero formado por una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. Tiene que haber una enzima que ataque a esa separación y que permita que se separen la glucosa y la galactosa para poder luego ser utilizadas en un proceso respiratorio y ser aprovechada esa energía. Esa enzima está codificada en una fracción del gen operón de la lactosa que se llama LACZ. Y LACZ tiene una secuencia que codifica para la enzima beta-galactosidasa, que es la que se encarga de tomar la lactosa, degradarla y convertirla en una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. Pero resulta ser que la lactosa no tiene capacidad de atravesar la membrana plasmática. La membrana plasmática de la bacteria no tiene canales por donde la lactosa pueda atravesar. En el siguiente tema veremos todo eso de los canales con bastante detenimiento. Pero en este momento, pues con esa información tenemos. En la membrana plasmática de E. coli no hay canales para la lactosa no puede entrar. Entonces se necesita de una enzima que permita que construya un canal y que permita que la lactosa atraviese la barrera de la membrana plasmática para poder en ese momento estar en el citoplasma y ser accesible a la beta-galactosidasa. Entonces, la secuencia que codifica para la enzima que se encarga de hacer que la lactosa atraviese la membrana celular o membrana plasmática se llama LACY. Y está a continuación en el mismo gen del operón de la lactosa, a continuación, de tal manera que tenemos en primer lugar LACZ que codifica la información para la síntesis de la enzima beta-galactosidasa y a continuación LACY que codifica para la síntesis de la enzima beta-galactosidasa permeasa, que es la que permite que ingrese la lactosa al interior de la célula. Pero hay un problema, que la permeasa no tiene capacidad de discernir y hay unas formas de lactosa que son tóxicas. Y esas formas tóxicas de lactosa también van a entrar cuando se haga el canal y la bacteria se puede intoxicar. Entonces existe una tercera enzima que es esta que está GAT que detoxifica a las moléculas de lactosa que vengan tóxicas y evita que ocurra la intoxicación. Esa es la tercera secuencia que está en el operón, se llama LAC-A y codifica para la enzima GAT. ¿Estamos claros? Es el mecanismo del sistema. Entonces, cuando ocurre la expresión génica, se produce un ARN mensajero que lleva la información genética para la síntesis de beta-galactosidasa permeasa y GAT, y eso viaja a través del citoplasma al retículo endoplasmático. Allí se producen las enzimas correspondientes y son modificadas en el retículo endoplasmático y todas esas cosas que mencionamos ya. Ajá. Luego, disculpen la interrupción, luego entonces nos encontramos con lo siguiente. Ese es el mecanismo, pero ese mecanismo tiene alguien que lo opere o que lo controla. Y esa es la parte anterior que tenemos acá del lado izquierdo. Y eso es lo que llamamos el operón. Ahora vamos a hablar acerca del operón. ¿Cómo está constituido el operón? El operón consta de otra porción del gen con una región que codifica que se llama LAC-I.
¿Para qué codifica el LAC-I? El LAC-I codifica para una proteína que actúa como represor y que impide que todo el proceso anterior ocurra. O sea, lo que mantiene en silencio a este gen es el represor sintetizado por el operón de ese mismo gen. Así que en esta secuencia que tenemos acá de diferentes colores, los 4 segmentos blancos, LAC-I, LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, codifican para moléculas de ARN mensajero que se convertirán posteriormente en proteínas, 3 en enzima y una en represor. Pero la enzima que se encarga de sintetizar ese ARN mensajero, que es la ARN polimerasa, necesita anclarse, engancharse en un lugar para poder realizar esa función. Y ese lugar de enganche se le llama promotor. Aquí están señalados con rojo. Nosotros tenemos las regiones promotoras, que son los lugares de enganche de la ARN polimerasa. Vamos entonces ahora a la siguiente lámina. Dibujamos ahora como un cilindro dibujamos ahora como un cilindro al operón y nos encontramos con que en primer lugar el ARN polimerasa se ancla en el promotor que nos permite transcribir al represor. Y entonces se sintetiza en el ribosoma una proteína y esa proteína es el represor. Miren el represor, la forma que tiene. Tiene una forma que le permite engancharse en este cilindro. Ese represor viaja en las inmediaciones, se desplaza sobre el ADN y se ancla, se queda pegado en el promotor o región de anclaje donde se comienza a sintetizar a las 3 enzimas degradadoras de la lactosa, LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. Al quedarse pegado sobre la región promotora, la ARN polimerasa cuando llega no se puede estacionar. No tiene forma de estacionarse porque está el represor ocupando su espacio. Por tanto, no hay posibilidad de que se produzcan las enzimas. ¿Por qué no hay posibilidad de que se produzcan las enzimas? Porque no hay lactosa en el ambiente. ¿Qué sucede a continuación? Cuando llega la lactosa toca y se hibrida con el represor. Y una vez que el represor se hibride con lactosa, él se libera y le deja el espacio para que el promotor pueda unirse con la polimerasa. Y la polimerasa comienza a desplazarse por las regiones codificantes y comienza a producir una cadena de ARN mensajero. Fíjense dónde el represor se fue con su lactosa feliz, se despegó de la región promotora, la ARN polimerasa se pudo desplazar sobre las secuencias codificantes de las 3 enzimas encargadas de la metabolización de la lactosa y entonces ahora se produce ese ARN mensajero. A continuación, ¿qué sucede? El ARN mensajero nos manda al ribosoma y se producen las enzimas y esas enzimas se encargan de degradar y de separar a la lactosa y a partir de ese momento entonces la lactosa es aprovechada. Entonces eso es lo que llamamos un gen operón de un procariota. Eso es un control negativo porque el gen constantemente está abierto, está produciendo represores y constantemente la expresión génica está reprimida. Pero existe una molécula o señal que la desreprime, o sea, que la libera del lugar y permite que se exprese el gen. Esto mismo ocurre con muchas plantas y eso es lo que sucede, uno de los principios que se utiliza para bioestimular una planta. Nosotros podemos aplicar una sustancia que libere la acción de algunos genes y le permite a esa planta expresar características con las que posteriormente se pueda defender de la acción de algún patógeno como ejemplo.
Ahora retrocedemos y vamos a ver el caso de un gen eucariota. En el caso de los genes eucariotas, ellos son un poquito más complejos. ¿Qué partes vamos a distinguir en un gen eucariota? Primero, el gen eucariota tiene una construcción lineal. Tenemos unos que llamamos elementos de control. Esos elementos de control son secuencias que tienen una capacidad de hibridar, o sea, de quedarse unidos con diferentes compuestos químicos que bien pueden permitir liberar el control o bien pueden reprimir el control, así como el represor, sustancias que se pueden quedar pegadas allí. Luego tenemos una región promotora constituida por los elementos de control, unos lugares de anclaje y el lugar exacto donde la proteína ARN polimerasa se queda unida para comenzar el proceso de transcripción. A eso se le llama la caja TATA. Es el lugar donde el promotor comienza a actuar y la ARN polimerasa se queda anclada. Luego vienen las regiones que codifican, o sea, las que se van a convertir en proteína. A esas regiones se les llama exones. Están pintadas aquí en azul oscuro. Y ellas, por un sistema de seguridad que tienen los eucariotas, están intercaladas con regiones que no codifican. Y a esas regiones que no van a codificar, que no van a producir absolutamente nada, se les llama intrones. En este modelo tenemos dos intrones. O sea, la secuencia que producirá la proteína está intercalada con dos secuencias que no sirven para nada. Esas secuencias deben ser removidas posteriormente y eso es un sistema de control. Si no se remueven, no se produce la proteína. Si se remueven, se produce la proteína. Un sistema de otro nivel de control de la expresión génica, podríamos llamarlo. Y por último, existe una región final que se llama región de terminación, que es donde se le pone una colita para terminar. Algo así como si alguien ha visto tejiendo, yo creo que ahorita a estas edades nadie teje, pero si alguien ha visto una abuela, una tía, la mamá tejiendo, verán que cuando terminan de tejer dejan como una colita de hilo, no pueden terminar en la punta. Si tú no tienes una forma de terminar una estructura o un hilo o una tela o una media que estés tejiendo, no la puedes terminar en el final. Ella tiene que dejarle un pedacito más. Así igualmente sucede cuando se transcribe el ADN. Cuando tú haces una transcripción de ADN, tienes que dejar un pedacito más porque la proteína tiene que terminar sobre alguna estructura, porque ella tiene que desplazar sobre una proteína. Entonces, esa se llama la región de terminación. A esto, que es el gen en sí, se les agregan también regiones estimuladoras que actúan como switches que permiten que ocurra o no ocurra, y eso está aguas arriba a cualquier distancia en el cromosoma, y eso se les llama estimuladores. Entonces, en resumen, nosotros tenemos aquí un filamento de ADN al derecho, que llamamos, o sea, del flanco 5' al flanco 3', y en él, para ver un gen, nos vamos a encontrar con las siguientes regiones. Las regiones estimuladoras que están aguas arriba en cualquier parte del cromosoma y luego en una determinada ubicación que llamamos el locus está el gen. Y el gen constará de una región promotora que está aquí, todo esto, una región promotora y dentro de la región promotora estarán los elementos de control y el promotor, que es el lugar preciso donde se ancla la enzima ARN polimerasa para hacer la transcripción. Los elementos de control son aquellos que permiten como switches que se destape o no se destape la posibilidad de hacer la transcripción. Luego, de la región donde está el promotor, nos vamos a encontrar la región que va a ser transcrita y la región transcrita constará de exones, que son aquellas secuencias que se convertirán en proteína, e intrones, aquellas secuencias que no están destinadas a convertirse en proteína y que actúan como elementos de control. Exones e intrones. Exones, en este caso tenemos 3 exones y 2 intrones. Y por último, una región de ADN determinada a codificar la cola de poliadenilación, que es esa cola o última parte que debe sintetizar por cuestiones físicas la ARN polimerasa. Continuamos. Para que la ARN polimerasa comience a trabajar, ella necesita asociarse con unas especies de facilitadores. Ella no puede llegar y anclarse solita. Y esas especies de facilitadores se les llama factores de transcripción, pues suelen por eso tener las siglas FT, factores de transcripción que se deben
unir a la polimerasa para facilitarle hacerlo. Algo así como que uno le pone ruedas, el otro le pone un tornillo, el otro le pone un ganchito, o sea, le ponen cosas que necesita ya para desplazarse. Entonces se forma el complejo de transcripción, que es la ARN polimerasa con todos los factores de transcripción que deben participar para que ella pueda funcionar correctamente y desplazarse sobre la secuencia que debe ser copiada. Luego que eso ocurre, después que todos los factores se dan y ocurre que la ARN polimerasa se ancla sobre el promotor y comienza ese proceso de transcripción, ella producirá una secuencia, que es esto que tenemos aquí, una secuencia que va a ser procesada. Una vez que pasa por el núcleo, en el mismo núcleo es procesada. Hay unas enzimas que van a cortar, van a hacer el corte donde están marcados los intrones, van a eliminar los intrones y van a unirla y ahí va a salir por fin una secuencia única que es la que va a viajar al ribosoma y se va a convertir traducida en una proteína. Aquí tenemos entonces el complejo de transcripción conformado por los factores de transcripción. Mírense, los factores de transcripción a su vez están hibridados con estimuladores anteriores y con estimuladores posteriores, forman la maquinita que va a desplazarse y entonces es que allí es que puede ocurrir la transcripción. Entonces esto es lo que conocemos como un ejemplo de genotipo de eucariota. No necesariamente tienen que funcionar todos de la misma manera, pero esto nos da una idea de todos los elementos que deben estar. ¿Por qué es importante esto saberlo? Porque cuando ustedes comiencen a leer sobre los genes que codifican para diferentes fenómenos metabólicos de la fisiología de una planta, les van a estar hablando constantemente de promotores, están hablando de intrones y de exones y ustedes tienen que saber de qué se trata lo que les están diciendo. Entonces, bueno, ha sido para mí un placer esta primera conversación. Recuerden, esta es la información previa que necesitaremos para procesar lo que vamos a conversar en la primera clase presencial que ocurrirá la semana próxima. Entonces, que estén muy bien. Hasta luego y estoy atento a cualquiera de sus observaciones.